Hoy queremos hablar sobre la necesidad del ser humano de sentirse fuerte, de sentirse más que los demás. Nos encontramos en la puerta de Brandenburgo, en Berlín. Detrás de esta puerta estaba el muro de Berlín, muro que dividió durante 28 años esta ciudad y a los seres humanos, generando mucho sufrimiento. Si se observan y si observan a los demás, verán que hay un sentimiento muy habitual, muy extendido, casi que hay mucha gente que piensa que eso es lo natural, que es la necesidad de sentirse superior a los demás, de vencer al otro, de sentirse de alguna manera o en algún aspecto superior. ¿De dónde surge esto? El origen de esto es que los conflictos, todavía la mayoría de los conflictos, se resuelven por la fuerza, aunque no sea la fuerza física, aunque no sea la violencia directa, es una competición entre unos a otros a ver quién es superior y entonces presuntamente el que es superior tiene más posibilidades de conseguir lo que quiere. ¿De dónde nace esto? Cuando uno se siente inferior a otro, se siente débil, se siente más vulnerable, se siente menos agudo en la relación con ese otro. Pero el problema no es que el otro le ponga a usted por debajo o inferior, el problema es que usted se lo cree. El problema es que usted se siente inferior frente a condiciones del otro. Si ve a una persona más alta, más fuerte, más delgada, más joven, más inteligente, ¿por qué se siente inferior? ¿Por qué esas características implican que usted se siente inferior? El problema no está en el otro, el problema está sobre todo en usted. El otro puede que le quiera poner en una posición de inferioridad y de hecho es así lo que sucede en las relaciones humanas. Constantemente se está utilizando características externas para uno sentirse superior al otro. En esta lucha psicológica constante entre unos seres humanos y otros, lo que queremos mostrar hoy es que la solución a esta lucha, que la hay, no es ser más fuerte que el otro, no es disimular la inseguridad y mostrar seguridad o tratar de tapar todos los puntos que las personas creen que son débiles. La solución está en resolver el miedo a la inseguridad, resolver el miedo a la inferioridad. Darse cuenta de que aunque otra persona le pueda hacer de menos o tratar como si usted fuera menos por alguna característica, no importa cuál, porque no ha estudiado, porque su empleo no le parece suficientemente bueno, por la edad, por el físico, hay 1000 criterios que se están utilizando para tratar de vencer a otras personas. Si usted entiende que la solución es resolver ese miedo y aprender a no sentirse inferior, no importa lo que el otro haga, no importa cómo se muestre. Si usted aprende a resolver el sentimiento de inferioridad, ya no tendrá que luchar. No es ganar la lucha, es salirse de la lucha. ¿Por qué es necesario resolver el sentimiento de inferioridad? Porque el miedo a sentirse inferior hace que busquen sentirse superiores, que busquen sentirse fuertes, que si se sienten débiles, busquen disimularlo y mostrarse lo contrario, fuertes, porque temen que los demás les menosvaloren. Es por lo tanto imprescindible que cada ser humano resuelva esa lucha en sí mismo, que no compita, que resuelva la competición. La primera parte es que usted se va a medir con otra persona que considera más por algún extraño motivo y se va a sentir inferior. Aprenda a explorar ese sentimiento de inferioridad, sentimiento que es real, pero la comparación es falsa. No hay ningún ser humano superior a otro, sin embargo es posible que usted se sienta inferior. Aprenda a explorar ese sentimiento de inferioridad, aprenda a perder el miedo a sentirse inferior. Eso es. Cuando decimos que el sentimiento es real, el sentimiento de inferioridad, lo que queremos decir es que usted lo siente o las personas lo sienten, ese sentimiento de inferioridad, pero tiene una parte de falso, porque no hay nadie inferior a otra persona ni superior. Entonces esa es la clave que hay que resolver, que el sentimiento o la emoción de inferioridad existe, pero se basa en supuestos falsos. Hay otras partes en el mundo donde también hay muros, se están proyectando nuevos muros. ¿Cómo es que la raza humana no ha aprendido del sufrimiento que hubo aquí, por ejemplo? Porque no ha resuelto este conflicto. Como no se ha aprendido a resolver este sentimiento de inferioridad ni esta búsqueda de superioridad, pues cuando hay un conflicto hay un choque de fuerzas, hay que quedar por encima del otro, hay que imponerse y eso genera estos problemas. Y esos muros externos están también internos, son las ideas que nos separan como raza humana. Por lo tanto, es muy importante que no luchen por ser más, sino resuelvan el miedo a ser menos. ¿Cómo se hace eso? Cuando traten de mostrar, de enseñar que usted es más que el otro, no lo hagan.
Aprendan a mantenerse donde están ustedes. Aprendan a darse cuenta que se están midiendo y comparando con cosas absurdas, superficiales, y que esa comparación no lleva a ningún lado, nada más que a sentirse inferior o superior. Y en los dos casos es falso, genera sufrimiento. Por lo tanto, aprendan a resolver el miedo, la inferioridad, y aprendan a no compararse. Eso es. Hay muchas personas que nos dicen, no, yo veo a todos los seres humanos, para mí son iguales. Y nosotros les animamos a que se observen, a que observen la realidad, a que observen cómo tratan a los demás. Porque muchas veces se ha vuelto inconsciente el trato, por ejemplo, a otra persona que se le considera inferior, pero conscientemente no se quiere reconocer. Pero no se le trata igual que a lo mejor a otro al que se le considera superior. Ustedes pueden darse cuenta de cómo ven a la otra persona, pero intenten percibirlo en directo, no con lo que piensan previamente, sino cómo actúan, observen cómo actúan y ahí lo podrán ver. Todo eso genera mucho sufrimiento, mucha confusión en la mente y es necesario que ustedes pongan su interés en darse cuenta que es así lo que les sucede y cómo resolverlo, cuál es su causa y cómo resolverlo. Eso aumenta la inteligencia, la capacidad de entender la vida y eso nos une como raza humana, como seres humanos. Es evidente que hay circunstancias distintas en la vida. Hay gente que tiene, a lo mejor, puede tener incluso una deficiencia física, tener un aspecto más voluminoso o menos voluminoso, puede tener un empleo que sea de muchas horas y de mucha exigencia física, puede tener un puesto de responsabilidad. Claro que hay circunstancias distintas en la vida, pero eso no hace que una persona sea ni superior ni inferior. Eso es un condicionamiento social. Hay un condicionamiento general respecto a unos empleos u otros, respecto a la edad, respecto al aspecto, respecto a si se tienen arrugas o no, o si se tiene algún defecto físico o no, a la forma de comportarse. Hay muchos criterios que son reales, pero son equivocados para medir a las personas. Todas las personas son igual de valiosas. En realidad todo eso se utiliza para que se sienta superior. Es falso. Todo eso son criterios falsos, criterios equivocados que generan sufrimiento y confusión. Y por lo tanto tenemos que acabar con ello. Lo importante es cómo es ese ser humano por dentro, que está aprendiendo, que siente, cuál es su ruta en su propia vida, qué evolución lleva. Nos podemos entender, mejor, peor, podemos aprender algo. Eso es lo importante. No importa las apariencias externas.